Diputado al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, integrante del Partido Primero Justicia, Miguel Pizarro. Diputado, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. ¿Cómo está usted? Diputado, hay varios temas sobre los cuales queremos, conocer su opinión. En primera instancia, sí me gustaría que usted, por favor, nos dé un balance, sobre todo de sucesos recientemente que se han venido denunciando, ocurrieron en la noche y en la madrugada, tanto en los Altos Mirandinos como en El Paraíso, acá en el municipio Libertador de Caracas, por favor. Un saludo, Gabriel. No solamente el balance de lo ocurrido en las últimas horas en el oeste de la ciudad, lo que ha ocurrido en el interior, lo que hemos visto en el estado Anzoátegui y lo que hemos visto en Barinas, sino lo que ha sido una conducta constante en estos más de 53 días de protesta. Protestas que exigen elecciones, protestas que exigen respeto a la asamblea, apertura del canal humanitario y liberación de los presos, y que han sido salvajemente reprimidas por cuerpos de seguridad y por grupos paramilitares, como vimos anoche en las inmediaciones del Paraíso, con violencia y con saña, que buscan, y aprovecho de iniciar por ahí la entrevista, que buscan con esa violencia y con esa represión generar frustración, que buscan sacar lo peor de nosotros, que buscan que después de 50 días de protesta iniciemos el cuestionamiento sobre los métodos pacíficos, sobre la marcha, sobre el mecanismo de alzar nuestra voz como ejercicio diario y como nuestro derecho. Y una violencia además que busca como segundo objetivo paralizarnos, que busca generar miedo, que busca intimidar en sectores donde ellos antes eran muy fuertes y hoy en día han perdido los espacios, pero sobre todo que buscan intentar generar en nuestro país un clima que no existe. En nuestro país no hay dos mitades confrontadas, en nuestro país hay una gran mayoría, de más del 80% de los venezolanos que quiere cambio y que intenta un grupo pequeño a través de la violencia, de la represión y la persecución, evitar que ese cambio y las soluciones electorales que ese cambio plantea puedan ser implementadas en nuestro país. Ahora, diputado, pero luego de 50 días de protesta, un balance de 52 venezolanos asesinados en el marco de estas movilizaciones, unos participando, otros no participando, unos por personas civiles armadas, otras atribuidos a cuerpos de seguridad del Estado, sin hacer distingo de bando político alguno, 52 venezolanos según el Ministerio Público. ¿Cuáles objetivos ha logrado con estas movilizaciones el sector opositor en Venezuela? Empecemos por dónde estábamos antes de que las protestas iniciaran, Gabriel. ¿Dónde estaba el país cuando secuestraron el revocatorio? ¿Dónde estábamos como sociedad después del secuestro de nuestro referéndum y después de las decisiones de diciembre por parte del gobierno? Este era un país desesperanzado, era un país paralizado. Usted que nos ve en su casa hace 2 meses era impensable que fuese a llenar la autopista Francisco Fajardo y fuéramos a tener 24 estados del país movilizados y alzando nuestra voz. Hay un primer objetivo logrado. Somos un país consciente de su fuerza. Somos un movimiento ciudadano y una sociedad que entiende que para cambiar la historia hay que reclamar, hay que exigir, hay que movilizarse. Y ese es un primer objetivo que no es secundario. Eso tiene una importancia suprema. Que un país haya entendido el poder que tiene y que el momento para cambiar las cosas era ahora y era en las calles, tiene un primer objetivo o digamos una primera meta que podemos hacer un balance altamente positivo. Después tienes cosas como los movimientos de conciencia. Lograr que la Fiscal General de la República envíe la carta que envía Elías Agua diciendo que la constituyente es un fraude, como lo ha dicho la gran mayoría del país, es producto de este movimiento. Que tengamos más de 100 guardias nacionales que hoy en día se han negado a reprimir y que por eso los detienen, los apresan y los intentan enjuiciar, es parte de la victoria de un movimiento ciudadano de no violencia que ha logrado mover conciencia. Que el gobierno haya tenido que inventarse el fraude de la constituyente es una respuesta y una ofensiva a un movimiento de calle que sabe que va a cambiar la historia. Nosotros hemos avanzado, Gabriel. Somos un movimiento que cuando empezó, ¿cuántos éramos? 30 diputados contra un piquete rompiendo la sentencia. Después fuimos 1.000 o 2.000 personas en la Plaza Brión intentando ir a la Defensoría. Hoy somos cientos de miles. Hoy llenamos la autopista en sus 8 canales por más de 10 kilómetros en un tramo, el equivalente a 2 o 3 avenidas Bolívar. Hoy podemos movilizar de forma simultánea más de 300 municipios del país. Y esa acumulación de fuerza es una acumulación de fuerza que nos debe llevar a que este país tenga soluciones pacíficas y constitucionales. El problema no es cambiar la Constitución, por ejemplo, es respetarla. Los objetivos estratégicos, porque cuando inició todo esto, se habló de que los objetivos estratégicos y principales de la oposición para estas movilizaciones era, número uno, la apertura del canal humanitario, elecciones, que se convocaran elecciones las vencidas y las que están por vencerse este año 2017, también que se respetaran y se le devolvieran las competencias a la Asamblea Nacional y la liberación de los llamados presos políticos. Ninguno de estos objetivos hasta este momento se ha cumplido, se ha avanzado en ellos. Y nadie ha dicho que sea un camino fácil, Gabriel, son los mismos 4 objetivos. En nuestro país nosotros exigimos elecciones, ¿por qué?
porque a esta crisis política le queremos un desenlace pacífico. Exigimos respeto a la Asamblea porque más de 14 millones de venezolanos la eligieron y más de 50 sentencias del TC Honda intentan acabar con ella. Exigimos la liberación de los presos y la apertura del canal humanitario, que era el motivo de la marcha de ayer, y vimos la salvaje represión contra los médicos, una ballena contra un doctor hablándole a un guardia nacional como si fuera un terrorista, como si fuera una amenaza. Esos objetivos se mantienen intactos. Ahora, este camino que nosotros nos hemos planteado, que es el camino de la calle, el camino de la resistencia, el camino de la paz, es un camino que no es fácil ni es rápido. Y después de más de 50 días es natural que empiecen las preguntas del inmediatismo. ¿Y por qué no está resuelto? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no está? Bueno, porque si nosotros hablamos y asumimos que en nuestro país hay una hegemonía que intenta implementar una dictadura, que intenta con el control de todos los poderes confiscar el futuro como lo conocemos y el país como lo conocemos, que intenta hacer que con la constituyente no haya más nunca voto, que sea Maduro para toda la vida por visión secundaria y corporativa de la política, nosotros entonces entendemos que el único camino es la exigencia permanente y convertirnos en la gota que rompe la piedra por su constancia. No es un camino rápido, no es un camino fácil, pero es el camino que nos tocó. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos protagonistas de un momento histórico y por eso quienes tienen el poder solo han tenido dos opciones, Gabriel. La primera es la violencia, institucional y paramilitar. La violencia que dispara cartuchos como estos con una metra que no percutó. Esto lo recogí yo ayer en la autopista. Yo, Miguel Pizarro, ministro Reverol, le vuelvo a hacer la denuncia. Ya se lo hice con un plomo que le recogí la otra vez en la autopista. Esto lo recogimos ayer cerca de donde la Guardia Nacional actuaba, cerca de Bellomonte. Y lo va a llevar al Ministerio Público. No solo lo hemos llevado al Ministerio Público, sino que hemos ido levantando informes semana tras semana desde el Parlamento también. Y estamos compartiendo estos informes con la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU y con todos los órganos de justicia internacional. Por ahí caminar en los dos caminos y en los dos niveles, por una sola razón. Hay quienes gobiernan creyendo que el poder es eterno, Gabriel. Quienes gobiernan burlándose de los que mueren. Quienes ante la muerte de Pernalete, un muchacho de 20 años, inventaron historias de la peor bajeza política. Que ante la muerte de Cañizales intentaron banalizarla. Y que ante cada homicidio, cada asesinato, cada intento arbitrario de usar la violencia para detener este movimiento, buscan justificarlos en cadenas lamentables como la del vicepresidente. Ahora, fíjese, diputado, que usted introduce un tema que ciertamente nos llena de preocupación a todos como venezolanos y es la violencia, porque así como nos hemos parado a todos como sociedad a condenar cualquier tipo de acto violento, bien sea ejercido por cuerpos de seguridad del Estado, por bandas civiles armadas llamadas colectivos o no, o por grupos que en el marco también de varias manifestaciones de oposición han actuado de forma violenta contra bienes, contra otras personas, contra funcionarios de seguridad y para usted de contar. Le quiero comentar una carta que por cierto publicó el portal Efecto Cocuyo. Es una carta titulada Cuidado con el Taita Boves y la escribe el profesor Miguel Ángel Latuch. Él es el director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, además es doctor en Ciencias Políticas. Uno de los fragmentos de la carta, dice el profesor Latuch, y me permito por favor leer brevemente uno de los extractos de esta carta, y dice el profesor Latuch: vivimos en medio de una sociedad violenta que se violenta a sí misma sin darse cuenta. Además señala, ya no nos bastan las formas represivas del Estado, la experiencia histórica indica que la violencia tiende a moverse de manera ascendente. Ese parece ser nuestro caso. Las denuncias de abusos gubernamentales en la represión de las manifestaciones son bien conocidas y evidentes y estas se encuentran bien documentadas. El asunto se sale de proporción cuando esa violencia empieza a tocar a la sociedad de una manera más descarnada que de costumbre. Además dice, acá de lo que se trata es de redefinir las reglas del juego y de establecer mecanismos para la convivencia colectiva. Denuncia el profesor Latuch y muchos otros venezolanos lo han hecho, bueno, a veces lo que es incluso atacar violentamente al que piensa distinto, y eso se ha visto. Mira, en nuestro país, lamentablemente hay una forma de entender el poder. ¿Cuál hubiese sido el escenario si la protesta de ayer de los médicos hubiese podido llegar al Ministerio de Salud? ¿Hubiese existido algún escenario de violencia? Las bombas lacrimógenas y los perdigones de ayer no se los podían ahorrar y dejar que los médicos llegaran. Aquí cada día que se cierra un derecho, se abre el compás a que una espiral de violencia crezca. Ahí cuando la gente se le humilla por comida, se le humilla por medicina, se le hace ruletear por hospitales, se abre la espiral de la violencia. Cuando se niega la elección como mecanismo para dirimir nuestras diferencias, cuando se niega el voto, que es el arma más poderosa que tienen las sociedades para decidir quién debe tomar las decisiones, pero además para que nos reconozcamos entre fuerzas, se abre la compuerta a la violencia. El monopolio de la violencia lo tiene Maduro.
la violencia institucional, la violencia paramilitar y la violencia social que intentan condenar al país a la crisis. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputado, pero al regreso me gustaría, por favor, también su opinión respecto de lo que fue la rueda de prensa y los anuncios que hizo ayer Elías Agua, presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, y la diputada Tania Díaz dijo en entrevista acá en Globovisión que la oposición fue quien se negó a que se hicieran elecciones regionales. Por favor, su respuesta al regreso de la pausa. Ya ven.